El gran Vicente Vallés ha abordado y explicado perfectamente la estafa que están haciendo los españoles con la aplicación del IRPF al salario mínimo. Hemos tenido un choque entre PSOE y su socio de gobierno Sumar por la decisión de Hacienda. El presentador señala que Moncloa ha mantenido hoy su tendencia de los últimos tiempos a subir los impuestos. Pero esta vez, quienes van a sufrir la pulsión recaudatoria del gobierno no van a ser quienes más tienen, sino quienes menos cobran. Aproximadamente un 20% de las personas que reciben el salario mínimo interprofesional tendrán que hacer la declaración de la renta. Y, como consecuencia, una parte de esa subida se la llevará a Hacienda. Esta decisión la ha tomado el sector PSOE del gobierno. Y lo ha hecho en contra del criterio del sector Sumar de ese mismo gobierno. Destaca Vallés, es imposible hacer más el ridículo que el realizado por este gobierno en rueda de prensa. Discutiendo en público y sin saber los ministros cómo tributaria el IRPF, con la supuesta subida del salario mínimo. Moncloa ha mantenido hoy su tendencia de los últimos tiempos a subir los impuestos. Pero esta vez, quienes van a sufrir la pulsión recaudatoria del gobierno no van a ser quienes más tienen, sino quienes menos cobran. Aproximadamente un 20% de las personas que reciben el salario mínimo interprofesional tendrán que hacer la declaración de la renta y, como consecuencia, una parte de esa subida se la va a llevar Hacienda. Esta decisión la ha tomado el sector PSOE del gobierno y lo ha hecho en contra del criterio del sector Sumar de ese mismo gobierno. Pero además, los dos sectores han decidido que esa tensión entre ambos quedara de manifiesto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Es cierto que esta no es la primera vez que esa comparecencia de los martes se convierte en un espectáculo, pero lo ocurrido hoy será recordado como un evento especial. A partir del siglo XVIII se hicieron muy populares en España unas obras teatrales de contenido burlesco, costumbrista, en las que siempre pasaban cosas divertidas. Fueron bautizadas como sainetes. En la actualidad, determinados acontecimientos políticos nos lo recuerdan. La rueda de prensa de hoy en Moncloa es uno de ellos. La ministra portavoz del sector PSOE y la vicepresidenta segunda del sector Sumar han protagonizado un entretenido sainete en el que dos representantes del mismo gobierno se enfrentan delante de los periodistas, de las cámaras y con la televisión en directo. Yolanda Díaz comparecía feliz y complacida para anunciar una nueva subida del salario mínimo interprofesional. Ha sido de manera singular la reforma laboral, pero de manera singular el salario mínimo interprofesional el que está permitiendo el crecimiento robusto que hoy tiene España. Me van a permitir que les diga que a España le sienta bien subir el salario mínimo interprofesional, le sienta muy bien. Yolanda Díaz presentaba así de feliz la subida del salario mínimo pactada con los sindicatos, sin los empresarios y con el acuerdo del sector PSOE del gobierno. La vicepresidente desconocía la tributación de la subida. Una estafa. El gobierno discute en público, no se aclara y acaban engañando con la subida del salario mínimo. Resulta que te suben 50 euros que paga el empresario, el gobierno te quita 25 y te da los otros 25. El gobierno no aporta nada y se queda con la mitad de lo que te habían prometido, pero, además, agrega el presentador que los dos sectores han decidido que esa tensión entre ambos quedara de manifiesto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Es cierto que esta no es la primera vez que esa comparecencia de los martes se convierte en un espectáculo. Pero lo ocurrido hoy será recordado como un evento especial. En este sentido, esgrime que a partir del siglo XVIII se hizo muy populares en España unas obras teatrales, de contenido burlesco y costumbrista, en el que siempre pasaban cosas divertidas. Lo llamaron sainete. Y en la actualidad, hay días en los que determinados acontecimientos políticos que lo recuerdan. Lo que Yolanda Díaz dice que el sector PSOE del gobierno no le había comunicado es que algunos de los trabajadores que cobran ese salario mínimo tendrán que pagar el impuesto de la renta. Y es significativo que eso sea así, porque el Ministerio de Hacienda sí había informado a los medios de comunicación antes de esa rueda de prensa. El dato es importante porque se calcula que 500.000 de trabajadores, medio millón, un 20% del total, tendrán algún tipo de retención tributaria al cobrar esa subida de sueldo. Afectará sobre todo a los solteros sin hijos, es decir, que una parte de lo que les van a subir en el sueldo se lo va a llevar Hacienda. La rueda de prensa de hoy en Moncloa es uno de ellos. En alusión a lo ocurrido con Pilar Alegría y Yolanda Díaz, Vicente Vallés afirma que la ministra portavoz, del sector PSOE, y la vicepresidenta segunda, del sector Sumar, han protagonizado un entretenido sainete, en el que dos representantes del mismo gobierno se enfrentan delante de los periodistas, de las cámaras, y con la televisión en directo.
Yolanda Díaz comparecía, feliz y complacida para anunciar una nueva subida del salario mínimo interprofesional. No sin lanzar un toque de atención a Yolanda Díaz. Va en beneficio de mejorar las políticas públicas. La reacción de la vicepresidenta a esas palabras no ha pasado desapercibida. Usted se estaba riendo al lado. Unas risas que no se ven en esta señal institucional. No sé si me reía del racimo o del dedo. Que Díaz quería pasar por alto. Sin ninguna importancia. Pero que no han hecho más que aumentar la tensión entre ambas partes. Esto que acaban de ver no era un debate parlamentario entre el gobierno y la oposición, era la rueda de prensa semanal posterior al Consejo de Ministros. Pero ha sido un ejemplo evidente de los problemas entre los partidos que conforman la coalición, como si quisieran marcar distancias deliberadamente por lo que pueda pasar. Y esas distancias han quedado de manifiesto. Hablando de personajes presentadores de televisión, recordemos cuando la semana pasada Ana Rosa Quintana ponía en su sitio al tipejo de Sánchez en su programa. Se tiene que someter a una cuestión de confianza antes de mes y medio. Es el plazo que le ha dado Puigdemont, que es el que manda, para ganarse su confianza ciega, para convertir el Parlamento en el Congreso de las tentaciones. Si no lo hace Sánchez, tendrá que ver ante sus ojos cómo sus socios de legislatura se alían entre ellos y les son infieles con otras formaciones. Pero no verán a Sánchez llorar ante las cámaras porque una vez más se convertirá en un tente tieso. Ese juguete que siempre se tambalea pero que nunca se llega a caer. Da igual de dónde le llegue el golpe porque siempre se pone de pie. Aunque al levantarse no tiene por qué mirar al mismo sitio, gracias al lastre que lleva debajo. Siempre se Ana Rosa Quintana, en uno de sus habituales análisis certeros, no dudó en recordar cómo Pedro Sánchez ha mantenido, a lo largo de su mandato, un círculo muy cercano de personas envueltas en escándalos que han dejado una mancha en la política española. Un ejemplo claro de esto es la situación de la fiscal general del Estado, cuyo nombre se ha relacionado con varias investigaciones que la implican a ella y a su entorno cercano. Lo más llamativo es cómo, a pesar de las acusaciones y las evidencias que apuntan hacia ciertos miembros del gobierno y su entorno más cercano, Pedro Sánchez ha mantenido a estas personas en cargos claves, sin que haya habido una reacción clara o contundente. En concreto, se mencionó que la fiscal general, de la que se han filtrado datos y documentos, está casi imputada, pero no parece que esta situación le haya causado... En los últimos tiempos, Sánchez ha recibido varios golpes y se ha levantado. Golpe número 1. El fiscal general del Estado, imputado, negándose a declarar ante el juez, ha sido como ver a un árbitro metiendo un gol para ganar una apuesta. La excusa que ponen por las filtraciones de datos reservados es que 60 personas accedían a los correos de la Fiscalía. Incluso señalan a la señora de la limpieza como responsable de dejar como la patena el correo del fiscal. Los cambios de móvil cada 6 meses por seguridad, pero la contraseña de la Fiscalía en el corchopán de la cafetería. Cuestión de confianza. Segundo golpe al presidente tente tieso. La imputación a 3 personas de su máxima confianza. Su exmano derecha, José Luis Ábalos, envuelto en una trama de corrupción digna de Torrente. Su mujer por tráfico de influencias. Y su hermano por, entre otras cosas, crearle un puesto de trabajo para no ir a trabajar. Vamos, el sueño de cualquier nini. Ya lo decía Fofito, no mínimo hay problema nada al presidente. Como la a este familia escándalo se le suman otras situaciones igualmente graves que han salido a la luz. Personas de su círculo más cercano, como José Luis Ábalos, o incluso Koldo, se han visto envueltos en diversos asuntos que han puesto en tela de juicio la integridad del gobierno. Pero lo que más llama la atención de todo esto es que, en lugar de tomar medidas y dar un paso al costado, Pedro Sánchez ha seguido respaldando a estos individuos, protegiendo incluso a quienes están implicados en casos de corrupción o malas prácticas. Ana Rosa Quintana destacó que, en lugar de tomar decisiones basadas en el interés público, lo que estamos viendo es un presidente que prioriza proteger a su entorno cercano, independientemente de la gravedad de los cargos que pesen sobre ellos. Ella subraya que este comportamiento de Sánchez es algo que debería preocupar a todos los ciudadanos, porque está claro que el presidente ha demostrado que no tiene reparos en proteger a su círculo íntimo, aunque esto implique pasar por alto investigaciones y evidencias serias. Cuestión de confianza. Golpe número 3 al tentetieso de Sánchez. Presenta un decreto ómnibus que finalmente se convierta en un decreto microbús porque Puigdemont quiere dejar fuera los dineros. Quiere negociar de tú a tú con el gobierno. Cuestión de confianza. La España plural consiste en pactar una financiación singular. Sánchez, en quien más confía, es en sí mismo y por eso se ha convertido en el Iñaki Perurena de la negociación. Va a levantar pesadas piedras para buscar votos. Y si para que siga de pie el tente tieso tiene que conceder una amnistía, unos indultos, reformar el Código Penal o conceder una fiscalidad singular, lo va a hacer.